Buenas tardes, estamos aquí en el cuarto piso de INPA, en Barricada TV, en la primera fábrica recuperada del país, ya bajo gestión de los trabajadores hace 18 años. Estamos en un nuevo Dale Fuego. Hoy ha sucedido recientemente un hecho de trascendencia importante, de gran trascendencia latinoamericana y mundial, que son las elecciones en Venezuela, las elecciones por la llamada constituyente, el llamado a constituyente, a reforma constitucional realizado por el gobierno bolivariano presidido por Maduro. Esto es parte de todo un proceso bastante complejo, que todo el proceso venezolano es un proceso complejo, pero que se ha agudizado en sus contradicciones y en las luchas por su destino en los últimos años, especialmente en el periodo que le ha tocado gobernar a Nicolás Maduro. Para charlar sobre ese tema que genera grandes debates primero porque es una coyuntura que no solo afecta a los venezolanos, sino que afecta a la política a nivel latinoamericano y mundial, coloca en debate la posibilidad o no de avanzar en determinados proyectos y a su vez coloca en debate cuál es la posición que los sectores populares, antiimperialistas, de izquierda, progresistas deben tomar en estas situaciones. Por lo menos ha sido debates que se han dado bastante fuerte en el campo intelectual en Argentina y en Latinoamérica. Para charlar de este tema tenemos hoy al compañero y amigo de esta casa, Claudio Katz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, economista, historiador, profesor de la Facultad de Buenos Aires, de tanto económicas, no, ¿estás en historia? Ahora estoy en filosofía y letras. En filosofía y letras y en sociales. En sociales. Investigador de CONICET, bueno, un montón de cosas. Evidentemente, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vos estuviste en Venezuela recientemente, hace un mes y medio más o menos. ¿Cómo viste el panorama previo a las elecciones y este momento de tan aguda confrontación que se vive en el país, hermano? Mira, yo estuve un tiempo antes, pero estuve siguiendo bastante, como todos, con mucha atención lo que ocurre, y estoy gratamente sorprendido por el resultado de la elección constituyente, ¿no? Vos fijate que me parece que a medida que pasan las horas se reafirma que esto es una gran derrota de la derecha. Ellos estaban muy jugados a que la elección no se hiciera, fuera un fracaso y el país estuviera en un clima de caos ese día. Apostaron todo: saqueos, violencia, trancas en las calles, ejercicios terroristas frente a la televisión. Probaron de todo y la gente fue a votar. Ahora se está discutiendo si son 8 millones o no son 8 millones como dice el gobierno. Ellos dicen que no. En todo caso tenemos que comparar los 8 millones que dice el gobierno con los 7 millones y medio que ellos dijeron que habían logrado en un ensayo de elección, jamás mostrando ninguna cifra, ningún documento de nada. Me parece que el dato es que fue mucha gente a votar y creo que superó la base tradicional del chavismo, en parte porque hay una molestia muy general con la política violenta de la derecha. Ese fue un voto por la paz, por ponerle un límite a estas agresiones, a este clima de incendio que vive el país y que gran parte de la población percibe claramente que los responsables son los opositores de derecha. ¿Vos crees que la derecha viene realizando este proyecto de estabilización y de un derrumbe del gobierno, ¿no? Un derrumbe, que el gobierno se vaya en medio de un derrumbe y de un levantamiento conducido por ellos, en función de una estrategia de qué tipo? ¿Cómo pensarían ellos acceder al poder si no tienen una mayoría de la población y si no tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas? Porque mira, ahora ellos están desconcertados, porque nada de lo que pensaban está ocurriendo. Ellos pensaban armar un gobierno paralelo, claro, inmediatamente en Táchira o en Colombia, lograr el reconocimiento internacional y preparar una eventual intervención extranjera. Esa era la estrategia. Bueno, para eso causaron 100 muertos,
Recordá que hay 23 personas que fueron incendiadas, esa cosa tipo Ku Klux Klan que hace la derecha, que si vos sos chavista te prende fuego. O sea, un nivel de terrorismo, de vandalismo fascista. Y ahora están en un momento difícil porque nada les ha salido. Y nada les ha salido porque no lograron penetrar en ninguno de los sectores claves. Primero, como decís vos, las Fuerzas Armadas. Ellos probaron varias cosas, hicieron manifestaciones en los cuarteles, secuestraron un helicóptero, algunas acciones espectaculares, pero no hay ni una pista de fisura hasta ahora en las Fuerzas Armadas. Segundo, el plano internacional, porque Trump ahora parece subir la apuesta, va a limitar el movimiento de bienes de altos funcionarios, pero la pieza clave de Trump, que sería decretar un embargo petrolero, todo indica que no lo va a hacer porque el primer afectado sería los propios Estados Unidos. ¿Cómo hace un embargo petrolero económicamente la economía norteamericana para...? Acordate que el 15% de las importaciones viene de Venezuela, eso impactaría sobre el precio de la nafta en Estados Unidos, es un problema. La presión europea, Felipe González, Zapatero, Aznar, exigiendo un golpe de Estado, tampoco dio resultado. Ellos tenían muchos negocios esperando a la puerta de un triunfo de la derecha. El Mercosur y la OEA no lograron el pronunciamiento que buscaba Macri, Temer, no lograron homogeneizar fuerzas. Y el propio Macri, que estaba pensando en jugar parte de su campaña electoral con el fantasma de Venezuela, ahora la ve difícil. Yo creo que este resultado probablemente conduzca a poner quizás un límite a este terrorismo mediático que estamos viviendo, esta situación tipo Guerra Fría, algo que realmente no se ve desde los años 50, que es una especie de unanimidad en los medios de comunicación para propagar la posverdad, para generalizar las plusmentiras, en un discurso ridículo por su grado de unilateralidad. O sea, la Nata quería volver a intentar la payasada que ya hizo en otra oportunidad. Y es un nivel de doble discurso insostenible, porque vos no podés decir lo que decís de Venezuela y al mismo tiempo avalar un golpe institucional de Temer, violentando la voluntad de 50 millones de brasileños para que haga la reforma laboral esclavista que está haciendo ahora. Tiene otros datos nuevos, para que veas el grado de hipocresía. En Estados Unidos, por este vandalismo que cualquiera tiene un arma y dispara, hay 27 asesinados por día. Sí. O sea, en 4 o 5 días ya tenés el total de muertos de Venezuela. Sí. Eso podría generar una exigencia mundial que las instituciones intervengan Estados Unidos para... En México, es un caso aberrante, solo en enero hubo 1938 homicidios. Sí. El número de periodistas asesinados en el último mes ya es escandaloso. Nadie habla de Colombia, nadie habla de Honduras, todo el tiempo Venezuela. Entonces, también hay a la larga un desprestigio del sentido de los medios. Hay un punto en el cual la verdad material existe y trasciende a la mentira. Vos no podés tapar que millones de venezolanos fueron a votar y que esta tontería de ir con una cámara de televisión a los 4 barrios ricos de Caracas y suponer que los 4 barrios ricos de Caracas, de donde no te movés, reflejan la realidad del país, es un primitivismo periodístico algo burdo. Digamos, la oposición y vos ves la existencia de un corte de clase entre la oposición y el chavismo, tanto en lo geográfico como en lo que es económico, en lo que es el contenido de clase de ambos grupos, que no han logrado penetrar. Sí, pero es un corte incluso muy superior al que estamos acostumbrados aquí. Aquí sabemos que la clase media es una cosa, la clase obrera es otra, pero ahí es una división geográfica, social y hasta racial contundente. Uno hasta puede darse cuenta quién es chavista y quién no es chavista simplemente caminando por la calle. Y lo importante es que la derecha no ha penetrado en los barrios populares, pese a que el malestar es muy grande. Las críticas al gobierno de Maduro en los sectores populares son muy grandes, no tanto por las dificultades objetivas. El país está sometido a un desabastecimiento feroz, a una guerra económica terrible, pero ¿cómo actúa el gobierno frente a eso?
apañar la corrupción, permitirle dólares a la boliburguesía, facilitar que un grupo de privilegiados lucre con esta situación. Bueno, hay muchas cuentas pendientes con el chavismo, pero nadie se engaña respecto a quién es el enemigo principal, ni qué ocurriría si Maduro es reemplazado por alguno de estos fascistas. Sí. De eso no cabe duda. Que además son bien burdos, ¿no? Y además son terriblemente burdos. Yo creo que el problema de Venezuela es que Venezuela ha desbordado a los venezolanos. O sea, se ha convertido en un problema de geopolítica ya no latinoamericana, sino internacional. Es clave para Trump. ¿Por qué es clave para Trump? Porque el plan de Trump... Porque Trump tuvo políticas ambiguas de qué iba a hacer con Rusia, qué iba a hacer en Medio Oriente, pero en Venezuela no tuvo política. No, ojo, a Trump nada le sale bien. Sí, digamos, ese es el problema, que uno termina sin saber qué quiere Trump porque cada cosa que intenta no le falla. Pero él necesitaría un éxito derechista en Venezuela para comenzar toda su estrategia de subordinación de México, de ponerles el muro, o chantajear con el muro una renegociación general del NAFTA a favor de lo que está pidiendo Estados Unidos, que es un conjunto de beneficios para sus empresas en el libre comercio, para colocar a Cuba bien contra la pared, apretando el embargo, y con planes más estratégicos. Por primera vez en muchos años hay tropas norteamericanas en la Amazonia, con Brasil haciendo operativos conjuntos, la venta de armas a la Argentina. Las tropas norteamericanas en el Amazonas son a partir de la asunción de Temer. Sí. Porque sí, hace poco el ex ministro de Defensa lo planteó como algo muy grave. Claro que es grave, ¿no? Porque además, claramente en el lugar central de los recursos naturales de América Latina, al lado de las 6 bases norteamericanas en Colombia. Bueno, ahí está en juego la riqueza de la Amazonía y está sobre todo en juego el presal brasileño. Todo este tema de la corrupción, todo este serrucharles el piso a Odebrecht y a varias compañías, es porque hay varias norteamericanas que quieren quedarse con gran parte del petróleo brasileño. Lo mismo la Argentina, le venden armas y empujarlo a Macri a que juegue en el plano internacional una carta contra Irán si en algún momento Estados Unidos decide subir la apuesta. Bueno, para hacer todo eso tenés que primero ganar en Venezuela. Y yo creo que también es clave para la derecha latinoamericana. Es central porque estamos en una restauración conservadora que no termina de estabilizarse. Hubo varios golpes blandos, Brasil, Honduras, Paraguay, ganaron con Macri, pero ya Ecuador empezó a demostrar que no va tan en ese sentido la aguja, y acordate que el año que viene hay 3 elecciones claves en Brasil, Argentina, México. ¿Chile cuándo hay elecciones? Igual en Chile no hay un gobierno progresista, en Chile pero igual, no está en juego, digamos, lo que está en juego en Brasil, en Argentina, e incluso en México, donde hay mucho malestar con el PRI, con el neoliberalismo. Entonces, me parece que el problema de Venezuela es que define escenarios más estratégicos, más geopolíticos. Y entonces, yo te diría que hay que ver lo que pasa en la coyuntura. Ahora, evidentemente, Maduro ganó, tiene una pieza a su favor, tiene el ejército, las gobernaciones, el apoyo popular, ahora tiene la Asamblea Constituyente, la derecha tiene la Asamblea Nacional en declive, bueno, ahora liberó a López, ahora encarcela a López, o sea, hay ahora todo un manejo de cómo va a quedar ese equilibrio de fuerzas, pero hay un debate más estratégico de qué tiende a pasar a mediano plazo en Venezuela. Yo creo que hay que tratar de reflexionar un poco en eso, ¿no? Yo creo que hay 2 alternativas para la derecha y me parece que habría 2 escenarios para el movimiento popular, digamos. Bueno, ¿no? esto lo vamos a ver en el segundo bloque, que aquí me están anunciando que tengo que ir al corte. Bueno, señora directora, dejo en usted el control de las cámaras, así que vamos a un corte y nos vemos en unos minutos. Seguimos charlando sobre Venezuela con Claudio Katz.
Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno de Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrá su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. El saludo a nuestros amigas y amigos de Barricada TV. Por primera vez, yo creo casi en el Cono Sur, un canal gestionado por sus trabajadoras y sus trabajadores ha generado esta posibilidad después de una pelea tan desigual, tan titánica que han llevado, un camino tan largo, pero ahí están arribando, han cruzado el Rubicón finalmente. Los amigos y las amigas de Barricada TV están transmitiendo para Capital Federal, que hoy Barricada esté presente con toda una programación absolutamente distinta a cualquier tipo de televisión, más en la televisión digital abierta, es realmente un bálsamo en estos tiempos tan delicados y de tanta jauría y caverna mediática. Porque el mundo ha sido siempre machista. Yo por eso me declaré y soy feminista. Y creo que la revolución socialista debe ser feminista. Y esa es una de las grandes degeneraciones del capitalismo, es machista, pues. La exclusión en el capitalismo es muy grande. Porque el gobierno está mal acostumbrado a que sus mujeres estén desarregladas, estén sucias, anden, tú sabes, sin maquillaje. Pero más grande aún es la mujer. La injusticia es mucho más grande en la mujer y contra la mujer. La discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria golpea mucho más a la mujer. Y sufre mucho más la mujer que el hombre, la miseria, la pobreza y todas sus manifestaciones y sus degeneraciones. Bueno, seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, charlando con Claudio Katz sobre la situación en Venezuela a partir de este relativamente sorprendente o sorpresivo triunfo de Maduro, que abre una expectativa positiva, suponemos, o por lo menos una expectativa de continuidad para ver que el pueblo venezolano y los sectores progresistas y independientes y socialistas de la revolución venezolana puedan seguir adelante con sus proyectos y ver cómo salen de ellos. ¿Cómo ves la cuestión? Recién decías la constituyente, el mediano plazo, porque ahí está el desafío planteado. Sí, mira, yo creo que la derecha tiene dos grandes cartas a largo plazo. Una es la carta Nicaragua,
del primer Nicaragua. Es decir, producir un desgaste tan grande, una desmoralización tan fuerte, empujar a Maduro a convocar elecciones en una situación adversa y que la gente vote a la derecha simplemente por cansancio. Pero tengo te interrumpo no para interrumpir el razonamiento, pero la derecha decidió no participar en este plebiscito. Algunos dicen que se hubiera puesto a participar por ahí. Bueno, es contrafáctico, pero lo que es cierto es que hay descontento. Sí. Y una de las cartas de la derecha es utilizar ese descontento vía electoral. Para eso tiene que embarcarse en el curso electoral. Claro. Es la carta que por ahora han decidido no jugar. Más bien apuestan a la otra, a una salida más tipo Colombia. O sea, tipo más guerrera. Una salida más virulenta, donde sí, en algún momento puede haber comicios, pero en un clima como son las elecciones de allí, ¿no? Elecciones tipo Honduras, con Berta Cáceres asesinada. Claro. La carta dura y la carta blanda, digamos, de la derecha, pero para desplazar a Maduro. Hasta ahora están ganando la carta fuerte y así les está yendo, están perdiendo. Pero en el campo popular, la llegada de la constituyente también plantea escenarios. Yo creo que hay un escenario no positivo, que es la posibilidad que se estabilice el sector más conservador del chavismo. Sí, alguien planteó exactamente lo mismo, dice que la constituyente, que puede ser un paso progresivo, sí, puede ser un paso de congelamiento. Hay un sector que es el sector que impone el verticalismo del PSUV, el sector que no está dispuesto a que se revise la corrupción, los más partidarios de las negociaciones bastante turbias que hay sobre el petróleo o sobre la cuenca minera, los que no quieren que se revise la forma en la cual se intermedian los bienes. Bueno, sí, ese sector puede terminar congelando y neutralizando el proceso bolivariano. Es un poco lo que pasó con la Revolución Mexicana, que empezó con todo, estuvo con Cárdenas y terminó con el PRI. Sí. Puede ocurrir algo así. Pero también hay una posibilidad que ahora todos están considerando por primera vez con cierta atención, que es una evolución a la cubana. No en el sentido de repetir el camino, pero sí en el sentido de una radicalización. Cuba en ese sentido, más general. Claro, sí. ¿No? O sea, una radicalización más fuerte en el plano económico, en el plano político, en el plano social, y que reencuentra al chavismo con sus fundamentos, ¿no? Yo creo que de alguna manera todos estos escenarios son los que están dando vueltas y todo dependerá de lo que suceda allí y también en gran parte de cómo se va posicionando el resto del continente, ¿no? Viste que sí, Venezuela es el tema de discusión hoy, sí, en la derecha y en la izquierda. Sí, de eso también vamos a hablar después, principalmente en la derecha y en la izquierda, lo cual es un tema que no es menor. Sí. Bueno, decíamos que hay una fractura social de clase, ¿no?, importante en Venezuela, y que hay unos importantes sectores de masas de clase media son virulentamente antichavistas. Eso también en algún momento se debería, no digo superar mediante un acuerdo, pero superar mediante algún tipo de ruptura que permita un cambio en el cual la estructura social venezolana deje a los sectores más virulentos de la derecha con una base social mucho menor, porque... Bueno, es que ahí están las asignaturas pendientes del chavismo en juego, ¿no? Yo creo que el chavismo logró una transformación increíble de Venezuela mediante la redistribución de la renta petrolera. Esa fue la base con la que se construyó el chavismo, que no es asistencialismo, como despectivamente muchos lo señalan, sino que puede ser visto más bien como un empoderamiento popular, como una misión que... Claro, las misiones, ¿no? Cuando iba directamente al barrio, la educación, directamente al barrio, la salud, directamente a la vivienda. No esa imagen un poquito gorila de que ahí hay un funcionario que le da una migaja al pueblo, es una forma despectiva de ver la realidad popular. Es el pueblo el que toma en sus manos la construcción de su propio destino. Por ejemplo, ahora con las CLAPS, con los mecanismos de abastecimiento de alimentos, hubo un giro interesante, hubo una mayor incidencia de las bases de lo que es el poder comunal, que estuvo congelado en las redes de funcionamiento de la economía. Porque dicen que con Maduro había habido un retroceso, sí, en todos estos temas de trabajo directo con las masas. En realidad es cierto que es con Maduro, pero hay un problema más estructural que sobrepasa a Maduro, que es
El modelo económico chavista tuvo una primera fase de redistribución y necesariamente tenía que pasar a una segunda fase de producción. Si en ese país se eterniza la renta petrolera como una única fuente de supervivencia del país, no hay forma de generar trabajo productivo, de generar una cultura de la responsabilidad y de industrializar. Ahí falló Maduro, pero también falló Chávez. Y a eso iba justamente. ¿Cuáles son los problemas estructurales de la revolución bolivariana? Que creo que son los problemas estructurales de Latinoamérica, pero en Venezuela quizás se noten más, ¿no? Ojo, Venezuela tiene un problema bastante peculiar porque no es un país pobre al estilo Nicaragua o al estilo Cuba, donde el problema es cómo uno construye una economía a partir de recursos casi inexistentes. Es un milagro la epopeya cubana de tener salud, educación, con recursos que no son ni de una provincia pobre de Argentina. Venezuela no está en esa situación porque tiene un recurso muy fuerte que es la renta petrolera y tiene un desafío de otra naturaleza que es transformar esa renta petrolera en una industrialización consistente del país, modificando los patrones de trabajo, los patrones de consumo, las modalidades culturales de toda la sociedad venezolana. Es algo muy complicado, muy complejo, es un desafío que no es sencillo, que fue muy intentado por Chávez a través de distintas iniciativas, de cooperativas, de empresas socialistas. Intentó por muchas vías, pero un proceso de transformación no solo tiene que intentar, sino que tiene que realizar y tiene que saber qué se prioriza. Yo tengo la impresión que se cometieron errores económicos fuertes en lo que se priorizó en materia de nacionalización. Por ejemplo, vos cómo, digamos, teniendo en cuenta el desafío que ahora tiene, que desde el principio tiene, pero que ahora vuelve a tener la Revolución Venezolana, ¿dónde viste vos que estuvo los primeros, podríamos decir, errores que se pueden ver además post facto también, ¿no? No está mal verlos. Bueno, yo creo que hay dos que se veían venir de hace mucho tiempo, que es el comercio exterior y los bancos. Porque son los dos, entra la renta petrolera, la toma PDVSA y termina filtrándose a través de los bancos y a través del comercio exterior, porque Venezuela importa el grueso de sus bienes, tanto de alimentos como de bienes de consumo. Entonces, en esa intermediación se va. Y ahí se produjo una fuga de capitales completamente injustificable y un endeudamiento externo completamente injustificable. El punto es que el gobierno no controló, no nacionalizó el sistema financiero y no reorganizó por completo el sistema de la intermediación del comercio exterior. Mantuvo un régimen por el cual le da divisas a ciertos sectores capitalistas que aprovechan para comprar barato y vender caro. Y eso fue infinitamente señalado. Eso fue muy señalado por economistas venezolanos, por economistas de afuera. Y no hay que ser ingenuos, es una lucha política, no es que el gobierno no lo ve. Pasa que el gobierno tiene esos sectores adentro. Tiene esos sectores adentro. Claro, ¿no? Es una alianza que incluye... Exactamente. No es que Chávez y Maduro no lo veían. Ellos consideraron que esa alianza con esos sectores era indispensable para sostener nacional e internacionalmente el proceso bolivariano. Porque acordate que vos tocas eso e inmediatamente Brasil, todos ponen el grito en el cielo. El problema es que hay una disyuntiva. ¿En qué punto se concilia y en qué punto se rompe? Yo creo que habría que haber seleccionado mucho mejor las nacionalizaciones. Porque él nacionalizó muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas, no sé si tantas tampoco, ¿no? Pero el cemento, el acero, los teléfonos. Yo creo que eso podría haber esperado perfectamente y habría que haber puesto completamente, en mi opinión, claro, por supuesto que uno dicho después, pero con muchos economistas que participamos en estos debates, al principio lo planteamos de entrada, que el control clave era las finanzas. Porque ahí orientabas la inversión. Primero porque ahí orientabas la inversión y sobre todo porque frenabas la fuga de capital. Y se evitaba la salida de divisas. Claro, sí, que es algo terrible porque vos cruzás de Venezuela a Panamá y bueno, hay unos rascacielos construidos por los venezolanos que fugan el capital. Y Miami creo que los venezolanos son el segundo o el tercer inversor de Miami y ahora vienen a Argentina. Bueno, esa plata que se va. Y se va frente a las narices del gobierno. Esto ha hecho a mucha gente reaccionar y tomar distancia y pensar que Maduro es igual que la derecha. Yo nunca compartí eso y sigo sin compartirlo, pero al mismo tiempo no creo que sea positivo silenciar o callar eso. Sobre todo quienes
apoyamos el proceso bolivariano, somos los que más obligados estamos a señalar qué problemas vemos. Las causas de la crisis, ¿no? Exacto. Porque hay causas externas y causas internas, ¿no? Sí. Sí, obviamente la principal causa externa es la caída del precio del petróleo. Chávez gozó, como gozó Néstor y Cristina, de un precio de las commodities muy elevado. Eso se revirtió, pero Venezuela tiene posibilidades de tener un programa económico con distintos presupuestos de precio del petróleo. Y el nivel de inflación, el nivel de desabastecimiento, el nivel de crisis cambiaria que soporta desde hace 2-3 años no se explica de ninguna manera solo por la crisis internacional. Claro, porque acá, y eso es lo que se ve todos los días y lo plantean los medios, el desabastecimiento y la inflación y el precio desencajado del dólar paralelo y el dólar oficial, cuando allá el dólar paralelo existe. Yo he ido a Venezuela y te ofrecen los mismos, bueno, no, tenés que ir a comprar el dólar acá, acá el dólar paralelo. Es completamente paradójico que quienes muestren a Venezuela como el universo opuesto sean los que en Argentina tienen una tasa de inflación del 40% un año, del 20% el otro año, y que tienen una fuga de capital financiada con endeudamiento. Qué brutal. Qué brutal. Sí. Simplemente estamos hablando de las proporciones. Los que terminaron generando el 2001, que lo están recreando ahora, muerto se ríe del degollado cuando hablan de Venezuela. Con qué autoridad Macri, Sturzenegger y los que están armando esta bicicleta financiera pueden mostrar a Venezuela como la antítesis de lo que ellos están haciendo. Yo creo que es distinto porque ahí tenemos un gobierno que no está pudiendo controlar un proceso, no que está creando la crisis. Una de las discusiones que tengo yo con muchos es que yo no creo que el gobierno sea el culpable de la crisis económica. Creo que Macri es el culpable de la crisis económica de acá, es distinto. Ahí es alguien que no logra o no quiere o no puede poner en orden la economía por debilidades políticas, por compromisos políticos, por errores, pero claramente es un gobierno progresista que no tiene nada que ver con la derecha. O sea que lo que podemos ver en el tema de Venezuela es más allá de que existe un gobierno que tiene un importante apoyo de masas y que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo cual no es menor, no consigue controlar todas las variables fundamentales que hacen al poder real, digamos, no tanto de la economía. ¿No te parece en algún punto, uno siempre le viene a la memoria o a las características de la sociedad argentina, no hay una falta de... Porque hay organización popular, pero no hay una clase obrera organizada, pareciera que falta una organización del lado de las masas populares con mayor nivel de poder dentro de lo que es la estructura del Estado, ¿no? Mirá, el problema, realmente el nivel de organización popular por abajo es el que explica las sorpresas como esta de la votación del domingo. En general los medios y la prensa no tienen ningún contacto con ese mundo por abajo, que es muy grande. Hay una camada de militancia, de organización muy grande en Venezuela, pero al mismo tiempo hay unas burocracias muy fuertes que defienden privilegios muy ventajosos y que limitan ese poder autónomo, ese poder comunal, esa organización propia. Las de comunas trabajadores. han avanzado, digamos. ¿Cómo Sí, es el no. proyecto de las comunas? Por ejemplo, para que se entienda, ¿no? El proyecto de las comunas es una especie de nuevo sustento de una nueva constitucionalidad, sería, ¿no? Una nueva base, si en la constitución tradicional son los partidos y los ciudadanos, ¿no? Atomizados más bien individualmente, y después está el poder que controla la economía, que controla la finanza, que es, vos tenés acá una nueva idea de institucionalidad y de fundamento del poder. Sí, ¿Cuál es la en idea? parte es en la que se basa el llamado de esta constituyente. Sí. Es la idea de una democracia sustentada en poderes más genuinos y representativos de las mayorías populares y no tamizadas por un igualitarismo ficticio el día que se vota. La idea de un poder comunal es un poder por abajo que ejerce efectivamente
una acción en el desenvolvimiento cotidiano de la sociedad y tiene representatividad directa en las instituciones de funcionamiento del Estado. Yo creo que esto es algo que se está armando sobre la marcha, pero es una idea que la gente, que los progresistas tendremos que empezar a mirar con la gente de izquierda con mucha atención, porque esa es una de las razones, me parece, por las cuales uno tiene que ponerse con el proceso bolivariano contra la derecha. Porque está experimentando con instancias de desenvolvimiento popular que pueden hacer transformar un proceso en una dirección positiva, ¿no? Vos sabés que hay muchos debates, ¿no? Y a la luz de estas críticas a Maduro, yo creo que lo importante es tener en cuenta que cualquiera sean nuestros cuestionamientos al gobierno actual, cuando la derecha está de por medio, cuando hay un peligro de golpe de Estado, nuestro alineamiento tiene que ser nítidamente a favor de un proceso popular. Cualquiera fueran nuestras críticas a Salvador Allende, en su momento estábamos con Salvador Allende contra Pinochet. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a hablar de estos puntos después en el último bloque. Bueno, vamos al corte, señora directora, y nos vemos en unos minutitos para seguir con Claudio Katz hablando sobre Venezuela y la coyuntura que se vive en el hermano país, en Latinoamérica, con el resultado de la constituyente. ¡Viva Chávez! Y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea, de todas maneras, me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos. Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son
son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. Y la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. La escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas pro-yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola. Van como una ola. Nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lance el latigazo, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución. Hay como todo un manto de sospecha que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización y tan grande, una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese, digamos, ese discurso. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno de Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora los vecinos y vecinas de la ciudad,
la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrá su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. En el tercer bloque, conversando con Claudio Katz sobre la situación venezolana. Y ahora vamos a ver un tema que nos afecta a nosotros, la situación venezolana en general, pero que tiene que ver con el campo popular. ¿Por qué ha resultado en una parte del campo popular de la izquierda difícil interpretar la situación venezolana y no solo en Venezuela, no me refiero si en un país como Argentina, otros países latinoamericanos, no sé, básicamente se han mostrado o ajenos a una disputa que no consideran suya o se han alineado con la derecha objetivamente? Mira, yo creo que mucha gente ha perdido la brújula con lo que ocurre en Venezuela, y eso suele ocurrir cuando un proceso popular enfrenta dificultades, hay desmoralización, hay desánimo, hay dificultad para entender lo que ocurre, y bueno, muchos abandonan el carro, ¿no? Yo creo que lo que no se entiende es que en Venezuela básicamente hay, en primer lugar, una batalla contra la derecha, una batalla contra los golpistas. Perdón. Está bien, no importa. Es un combate, primero contra el enemigo principal. Y en ese combate contra el enemigo principal hay que valorar que Maduro está. Que Maduro, a diferencia de Lugo, a diferencia de Dilma, no es que se entregó y abandonó el barco. Entonces, el hecho que haya decidido retirarse de la OEA, son todos elementos a considerar para... son todos... Un vasito de agua. Un vaso de agua, por favor, acá. ¿Se puede? Se puede. Sigamos. Parece que la gripe del momento sí. no perdona a nadie. No, además estuviste en Europa, ¿no? Claro, estuve en Europa y el cambio de temperatura de es... me ha terminado matando. Entonces, hay una primera dificultad, yo creo que de esa naturaleza, y creo que en esas condiciones hay gente socialdemócrata, digamos, con una tradición socialdemócrata, que en vez de acusar a la CIA, a los escuálidos, a la OEA, ve en Maduro los problemas. Entonces no logra hacer un balance de quién es el enemigo principal. No se da cuenta que para superar el escenario actual hay terrenos en común con el gobierno, pero ningún terreno en común con la derecha. Ahora va a cambiar todo. Acá tenemos nuestro vaso de agua. El agüita cambia todo. Bueno, estamos charlando sobre Venezuela y estamos charlando en este momento sobre las disputas que hay en el seno del campo popular en torno a cómo posicionarse, sobre todo en algo sorprendente, ¿no? Cómo posicionarse en los momentos críticos. Porque en los momentos de avance, en los momentos en los cuales los procesos se inician con grandes expectativas, es, digamos, relativamente fácil. La cuestión es cómo hacemos cuando los procesos entran en momentos críticos por razones internas y externas, en los cuales la agudización de la conflictividad, de la lucha de clases, coloca al proceso
un proceso que en un momento que está en crisis en condiciones de ser derribado. En esos momentos nosotros vemos que muchos sectores del campo popular, organizaciones políticas de izquierda, organizaciones políticas socialdemócratas, como bien calificaba Katz en algunos casos, vacilan en lo que es la ubicación frente a ese proceso y la pelea en la trinchera de lo que es el campo del pueblo, por llamarlo en un sentido muy amplio. ¿Por qué? Si no, tienen una ilusión neutralista. O una ilusión neutralista, es lo mismo. Claro. Son dos fracciones. Bueno, yo leí artículos en los cuales decían, bueno, la política petrolera, como la política petrolera de Maduro, es privatista, solapadamente privatista, la otra también, de última son lo mismo, hay que hacer otra cosa. Claro, hay a veces un neutralismo fuerte, son lo mismo, esta es una lucha interburguesa por el reparto de la renta, si lo tiene un burgués o lo tiene otro burgués. O los rusos o los... A nosotros nos da exactamente lo mismo. El problema es que yo digo que nos da lo mismo, ¿qué hago yo cuando hay una pelea de este tipo? ¿Qué hago yo cuando hay un plebiscito de la derecha y una asamblea constituyente? Me quedo en mi casa. El efecto práctico de esa idea neutralista es una impotencia total, es una especie de abstencionismo absoluto en el cual en el país hay un incendio por una lucha popular contra la derecha y con una actitud neutralista yo me quedo en un pequeño grupo discutiendo el futuro a partir de lucubraciones puramente abstractas. O a veces hay un neutralismo que termina coincidiendo con la derecha. Porque yo digo que son lo mismo, pero al final, siendo iguales, la presión de los medios de comunicación es tan fuerte que termino viendo al gobierno como el enemigo principal, y como ha ocurrido en estos días en Venezuela, considero que la elección constituyente fue un fraude y me sumo a la campaña de la derecha contra el fraude. Y pregunto, vos que también has tenido discusiones con estos sectores que hay en nuestro país, ¿por qué la constituyente pudo haber sido un fraude ven estos sectores que pudo haber sido un fraude y no pudo haber sido un fraude la otra elección que no contó con ningún tipo de control ni nada? Digamos? Es que la presión mediática es muy fuerte sobre ciertos sectores. Entonces lo que los medios repiten y empieza a estar en el imaginario de un ciudadano corriente, comienza a pesar sobre gente que tiene una alta conciencia política, pero que es sensible a ese clima. Y siendo sensible a ese clima, terminan aceptando que esta es una elección inválida. Pero yo me pregunto, ¿y cuál es una elección válida? Por ejemplo, la elección de Trump es válida, Trump ganó la elección, pero perdió la elección porque la ganó Hillary Clinton, ahí definió el colegio electoral, eso es válido, eso lo aceptamos. En España se vota, pero hay una monarquía, ahí es válido la votación, pero el que decide todo es un monarca. En Inglaterra hay una monarquía, en México se vota, pero hay 20.000, entre 20 y 30, hay centenares o decenas de miles de desaparecidos, se vota en medio del terror, en Colombia se vota, en Honduras se vota. Entonces, ¿cuál es el modelo de votación? En Brasil se votó, se ganó Dilma, después hay un mecanismo institucional por el cual ese voto no vale nada y eso es lo que sirve. Entonces yo creo que hay un problema de mistificación del voto, hay un fetichismo del voto, hay una creencia de una soberanía del voto, cuando bajo la sociedad capitalista el voto está condicionado. Uno no es libre cuando vota, uno va a votar luego de haber sido objeto de una campaña mediática, luego de estar condicionado por la condición social. El voto de un millonario, el voto de Macri no vale lo mismo que el voto de un ciudadano de la villa. Es uno y uno, pero no es uno y uno. Bueno, parte de la política de izquierda es poner de relieve eso, poner de manifiesto de eso. Entonces, señalar que hay distintos tipos de voto y distintos momentos de voto. Y uno tiene que sostener las formas de votación que más solventan un proyecto popular, un proyecto transformador, un proyecto socialista. Yo creo que el problema quizá más serio en Venezuela, te diría, no está entre los neutralistas, está entre algunos sectores que directamente piensan que, gente de izquierda, que la derecha es mejor que Maduro. Yo había leído, charlé con compañeros acá en Argentina de partido de izquierda, cuyos representantes o amigos en Venezuela
decían que había que salir a la calle para construir dentro de la insurrección derechista, digamos, la insurrección de izquierda, digamos. Bueno, ese era el razonamiento y yo supuestamente estaban ahí. La primera vez que yo escuché eso, quedé estupefacto y le pedí a quien dijo eso que me lo repitiera, porque no sabía si me estaba haciendo una ironía, si estaba intentando hacer un argumento exótico que yo no captaba, pero estaba escuchando que alguien hacía una exposición tipo Leopoldo López, siendo de una organización de izquierda. Bueno, eso obviamente supera todo lo que uno puede imaginar. Hubo gente de izquierda que votó en el plebiscito de la derecha y no votó en la constituyente, porque entiende que la derecha no es consecuentemente combativa en la batalla que libra contra el tirano de Maduro. Y esa gente se dice de izquierda. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que clarificar un poco los campos, ¿no? Y me parece que hay un debate importante en la intelectualidad latinoamericana en torno a Venezuela. Hubo muchos documentos circulando, hubo muchos manifiestos, fueron interesantes quién suscribió cada cosa y el tipo de reagrupamiento intelectual que se está gestando en torno a Venezuela, ¿no? Que hace converger muchas tradiciones de izquierda con muchas tradiciones del nacionalismo revolucionario, un poco en la tradición de la Revolución Cubana. Yo creo que es esa síntesis, nacionalismo revolucionario, socialismo revolucionario, pueden reconstituirse en torno al proceso venezolano y eso, bueno, nos daría una perspectiva más alentadora a mediano plazo. Digo más alentadora porque nosotros tuvimos un ciclo progresista con muchísimas limitaciones. Sí. Y gran parte de la frustración que hay con Dilma y Lula en Brasil y con Néstor y Cristina en Argentina es por las limitaciones de esos procesos, no por la derecha, por lo que ellos no hicieron, por cómo conciliaron con la derecha, por cómo no omitieron las transformaciones que había que hacer. Bueno, a mí me parece que hay que derrotar a la derecha, pero hay que apostar no a volver, hay que apostar a renovar, a profundizar y a radicalizar. Ese es el debate que se está dando ahora en Venezuela clave, ¿no? Claro, exacto. Pero de alguna manera es un debate latinoamericano, ¿no? Es un debate del progresismo latinoamericano. Claro. Nuestra meta debe ser retomar lo que perdimos o nuestra meta debe ser construir a futuro superando lo que pasó. Yo creo que el papel de la izquierda está en apuntalar esa perspectiva y seguimos siendo la región con mayores esperanzas en esa dirección pese a todas las adversidades. Me parece que la restauración conservadora está empezando a encontrar límites y sobre todo hay una nueva generación en la calle. Hay una generación de chicos, de muchachos que ha vivido el proceso político del ciclo progresista, pero no ha cerrado ese ciclo con una evidencia de frustración. Estos no son los 70. Claro. No es que esto se ha saldado con una derrota catastrófica, militar, con sangre y dictaduras y una frustración de fracaso. Yo creo que más bien se lo ha vivido como una experiencia sobre la cual se construye. Y por eso en Brasil, en Argentina, en Chile, hay tantos movimientos sociales, hay tanta militancia, hay tanta construcción por abajo y hay tanto debate estratégico sobre cómo renovar nuestro futuro. Bueno, tenemos que cerrar. Me parece que está bueno este cierre. Te iba a decir si querías agregar algo más, pero me parece que está redondo como idea general de cuál es la situación en esta que estamos viendo como una coyuntura estratégica, ¿no? En la cual la resolución de no solo el problema, la batalla que se da en Venezuela, sino la resolución de qué hace el campo popular, qué hacen los movimientos progresistas, qué hacen los movimientos nacionalistas, populares, antiimperialistas, la izquierda, los que están por el socialismo en cada uno de nuestros países, como para ir para adelante e impedir la consolidación de estos regímenes que no están consolidados, ¿no? Que lo que tiene de bueno este periodo es que esta reacción conservadora no es una reacción, se nota claramente no consolidada, ¿no? Y se nota aún en Argentina, donde han logrado electoralmente y en forma más transparente su triunfo, se nota que no están consolidados y es su preocupación.
Creo que bueno, que lo que decías va como que le da una idea clara hacia dónde nosotros tenemos que ir pensando en la resolución de este problema, ¿no? Y por eso el resultado de Venezuela es importante para Venezuela, pero sobre todo es importante para nosotros. Porque si la constituyente se afirmó y la derecha perdió, bueno, ahora todo eso se retroalimenta sobre Brasil, sobre Argentina, sobre Chile, sobre México. Nos da a los sectores populares fuerza para encarar la batalla que tenemos en nuestros propios países. Venezuela de alguna manera sigue definiendo la balanza general de Latinoamérica, sigue inclinando en qué dirección va a transitar la región, y yo creo que es una muy buena noticia para todos lo que está ocurriendo en estos días. Bueno, gracias Claudio por haber venido acá. Estuvimos charlando con Claudio Katz sobre la situación venezolana en esta coyuntura tan importante. Recientemente, hace pocas horas, terminó el plebiscito en la hermana República de Venezuela con un resultado positivo para la Revolución Bolivariana y para todos los pueblos latinoamericanos. Bueno, esperamos que haya sido interesante para todos los televidentes los que hemos estado charlando, que sirva como para encontrar soluciones a nuestros dilemas de qué hacer en cada uno de los frentes en los cuales nosotros estamos, en cada uno de los países en los cuales damos nuestras peleas, y espero volverlos a encontrar la semana que viene en un nuevo Dale Fuego, aquí en el cuarto piso de INPA, la primera fábrica recuperada del país. Bueno, gracias Claudio y nos vemos prontamente.